ejercicios para resolver y tienen alguna duda, me comentan, ¿ok? En cuanto a las notas, ya tengo las notas del segundo parcial, pero después de clase les habilito el enlace para que las puedan revisar, si no se me distraen con eso y no me ponen atención a la clase, ¿ok? Bueno, entonces comenzamos. Recording in progress. Bien. Entonces, sobre el tema de flujos másicos, hay varios elementos o equipos que son interesantes sobre todo para control de contaminación de gases, ¿no? Para emisión de gases, control de contaminación del aire, en fin, que son las toberas, los difusores, los ciclones, hay turbinas, hay, bueno, ventiladores, una cantidad de equipos que se pueden utilizar para esos propósitos que para ustedes como ingenieros ambientales pues son interesantes. Entonces vamos a ver algunos de ellos solamente porque pues el tiempo es corto y vamos a resolver unos ejemplos. Este es el primer ejercicio que suelo resolver en clase, que dice en el dispositivo mostrado, este es un difusor, como ustedes pueden ver tiene un área de entrada menor que el área de salida. El propósito es reducir la velocidad del flujo, ¿no? Aquí entra en un área pequeña con una velocidad determinada y una masa, un flujo másico determinado, y circula por todo el difusor. Acá tiene y va ampliándose la sección, ¿cierto? Entonces aquí tiene un área mayor, por lo que la velocidad baja. En estos difusores siempre la velocidad de entrada, aquí nos dan una velocidad de 150 metros sobre segundo, es menor que la velocidad de salida. Entonces, cuando uno reduce la velocidad del flujo, lo que va a permitir es que el material particulado que está en ese flujo, en ese aire, en ese gas, en lo que sea, pues tenga tiempo de ir decantándose, es decir, de caer, es una especie de un sedimentador. Entonces, así se puede retirar con facilidad el material particulado. Entonces, este es un difusor. Aquí nos dicen que entra aire a 4 megapascales y 300 grados Celsius con una velocidad de 150 metros sobre segundo. Y el área de entrada nos la dan de 10 centímetros al cuadrado. Y nos dan el área de salida de 50 centímetros cuadrados y nos están pidiendo la velocidad de salida y el flujo másico. Aquí es fácil, ¿no? Ya sabemos que el flujo másico es densidad por velocidad por área, están todos los valores. El flujo másico aquí se mantiene constante, es decir, está entrando una cantidad aquí y está saliendo la misma cantidad, no se está yendo por ninguna otra parte, está haciendo el mismo recorrido. Entonces, el flujo másico es constante. Por lo tanto, el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida y ya. Y después, como ya tienen el flujo másico de salida, tienen el área de salida y aquí tienen la presión de salida y la temperatura de salida, pueden encontrar la densidad y entonces despejar la velocidad de esa ecuación. Es muy fácil el ejemplo. No es ahí, en el video está ya descrito, está todo esto de dónde, cómo y por qué salió y para que ustedes lo revisen. Ese es el primer tipo de ejercicios sencillos. Este es el otro, es un ejercicio un poquito más complejo, hay dos maneras de hacerlo. Se trata de un condensador que utiliza para hacer su trabajo un refrigerante con el refrigerante 134A. Aquí entra agua fría, es un líquido, y el refrigerante entra en forma de vapor. Entonces, van por tuberías separadas, no se juntan, ¿no? Entonces, el agua entraría por esta parte más grande y
circula, pues es una especie de radiador de los carros, ¿no? Circula por entre los tubos y estos tubitos, estos rectángulos que yo les he dibujado aquí, son los que reciben el refrigerante. Entonces el refrigerante está circulando por unos tubos, el agua está circulando por fuera de esos tubos y entonces así logra bajar la temperatura o condensar, ¿no? Si entrar en forma de vapor. Entonces acá nos dicen que el refrigerante entra al condensador a una presión de 1 megapascal y 60 grados Celsius y nos dan el flujo másico a razón de 0.2 kilogramos por segundo y se mantiene como líquido. Esta es otra información que nos dan a una presión de 950 kilopascales y 35 grados Celsius. Y el agua de refrigeración entra al condensador a 10 grados y se mantiene a 20 grados, ¿no es cierto? Entonces, hay un intercambio de calor entre los dos elementos, digamos, pero no hay un intercambio de calor con el ambiente, ¿no? Entonces, nos piden determinar el flujo de agua fría de refrigeración que se requiere para mantener este refrigerante a esta temperatura y a esta presión de 35 grados Celsius y 950 kilopascales o 0,95 megapascales. ¿Ok? Ese es el ejemplo. Entonces aquí lo que hay que hacer es digamos, un análisis tomando como volumen de control todo el conjunto. Y en este caso, como lo ven aquí, si yo tomo ese volumen de control, no habría intercambio de calor con el ambiente. Entonces, habría que sumar los flujos másicos para determinar el calor y para determinar todo el proceso. Aquí está el análisis que se debe hacer y entonces lo que al final se evalúa es el flujo de entrada y el flujo de salida. En el flujo de entrada están los dos flujos, tanto el del refrigerante como el del agua, y lo mismo en el de salida. No están juntos, pero no revueltos, diríamos. Bueno, entonces ahí está la explicación, está todo bien detallado en el video. Ese mismo ejemplo, ese mismo ejercicio se puede hacer de una manera más fácil, separando los dos flujos, ¿no? Entonces aquí para dibujo, para entenderlo, este es el mismo equipo, pero para entender el dibujo yo he puesto una sola tubería de refrigerante, ¿sí? No toda esa cantidad de tubitos que está en el esquema real, ¿no? Aquí entonces yo estoy esquematizando y diciendo, bueno, el refrigerante circula por aquí, como si fuera un solo tubo. Y el agua pues circula por el exterior, ¿ok? Entonces he tomado como volúmenes de control esta línea rojita para la tubería del refrigerante y la azul para el agua. Entonces yo hago el cálculo separado, ¿no? Entonces lo que aquí sucede es que aquí en este caso sí hay intercambio de calor con el exterior, digamos, con los alrededores, ¿no? Porque si estoy considerando el tubo, el alrededor del tubo es el agua, ¿cierto? Entonces hay un intercambio de calor y se puede hacer de esa forma con esta ecuacioncita de manera más fácil. Aquí se los explican y es solamente que miren el video. Esa sería una segunda manera de hacer el primer ejemplo. Este es el otro ejemplo que está ahí descrito. De este ya les hablé yo en la clase anterior, ¿no? Y que tiene que ver con los perfiles de velocidad, ¿no? Este es un poco más complicado porque son flujos no uniformes, ¿no? Entonces, los anteriores eran flujos uniformes donde uno puede asumir o debe asumir que la masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces, eso le facilita muchas cosas, ¿no? El flujo másico, perdón, que entra es igual al flujo másico que sale. Pero acá ya no, porque el comportamiento en este caso, por ejemplo, de la velocidad es distinto, ¿no? Aquí está entrando a esta tubería, la tubería la he pintado aquí con naranja, está entrando esta cantidad de agua a esta tubería y cuando empieza a circular a través de la tubería ya hay un contacto con las paredes del tubo, hay fricción, y dependiendo de la viscosidad, esto ustedes ya lo saben, pues en las paredes del tubo se asume una velocidad de 0 y en el centro se asume una velocidad máxima porque no hay fricción entre el flujo y las paredes del tubo, ¿no? Entonces, después de un recorrido, de una longitud de entrada que le llaman aquí,
se va a formar un perfil de velocidad. Aquí estaría completamente desarrollado y este perfil se va a mantener en el recorrido siguiente del flujo por la tubería. Y esta parábola, digamos, que es lo que conforma el perfil de velocidad, está descrita por esta ecuación que vemos aquí, donde la velocidad, o sea, esta distancia en cualquier punto, está dada por la distancia a partir del centro, es decir, el radio. Por ejemplo, si yo estuviera calculando este punto de la parábola, entonces tomaría este radio, que es esta distancia de aquí, que sería la variable. R al cuadrado. Este R mayúscula es el radio completo, es decir, toda la distancia desde el centro hasta la pared del tubo. Y la velocidad máxima, pues también tiene una ecuación, pero aquí nos piden calcular la velocidad máxima a partir de aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer la integral de toda esta parábola y de ahí despejar la velocidad máxima, ¿cierto? Entonces ya quedaríamos pues respondiendo eso. Aquí se describe, entonces el flujo másico pues será la integral a través de alrededor del área. El área es la sección transversal del tubo, de la velocidad que está descrita por esta ecuación por el diferencial de área, ¿no? Entonces el área pues de la circunferencia ya la sabemos. Aquí se describe en detalle cómo funciona este ejemplo. Se hacen unos reemplazos y luego se desarrolla la integral y se despeja la velocidad máxima porque me dan los datos de flujo. O sea, yo sí puedo conocer el flujo másico, entonces lo que debo es encontrar la velocidad máxima, entonces la despejo de aquí. Aquí pues tengo los radios y puedo hacer las integrales, entonces despejo fácilmente esa velocidad máxima. Listo, aquí está desarrollado entonces y en el video está muy bien explicado en detalle de dónde sale cada valor y cómo se hace el reemplazo de la ecuación y cómo se hace la solución de la integral. ¿Ok? Entonces, esta es la tarea para que ustedes revisen, tomen nota, apunten las dudas que tengan y me consultan. ¿Ok? Bueno, pues por ahora de ese tema no van a tener preguntas porque obviamente pues apenas están desarrollando el ejemplo. Cuando vayan mirando el desarrollo, cómo se resuelven esos problemas, pues ya les van a surgir algunas dudas y entonces por favor me consultan. ¿Ok? Vamos entonces a desarrollar estos estos tres ejemplos. Este segundo es muy similar al tercero, solo que se trata en el segundo de un difusor y en el tercero de una tobera, pero funcionan exactamente igual, ¿no? La tobera tiene, a diferencia del difusor, la función de concentrar el flujo, por eso se reduce el área. Entonces aquí tenemos un área de entrada mayor y un área de entrada menor. Aquí la velocidad es mayor, tiene algunos propósitos específicos, pero funcionan pues de la misma forma cuando se trata de flujos máximos. ¿Ok? Entonces vamos a resolver el primer ejercicio, que es a una tobera entra aire constantemente, ¿no? Entonces aquí ya nos dan un parámetro de análisis, ¿no? El aire entra constantemente, o sea, siempre entra el mismo flujo másico. Y nos dan aquí a 2.21 kilogramos por metro cúbico y una velocidad de 40 metros sobre segundo. Esto que nos están dando aquí, ¿qué es? ¿Quién me dice? 2.21 kilogramos por metro cúbico. ¿Quién me dice? Cristian Castillo, ¿está? Sí, profe, aquí estoy. Ajá. Dime qué es esto. 2.21 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué es? La masa del aire quizás con la que entra. La masa del aire. ¿Masa? ¿Kilogramos por metro cúbico es masa?
volumen. Kilogramos por metro cúbico es volumen. ¿Qué es? ¿Qué unidades? ¿Qué variable tiene las unidades de kilogramos por metro cúbico? La densidad. La densidad, ¿no? Entonces aquí nos están dando la densidad. Nos están dando una densidad de 2.21 kilogramos por metro cúbico y 40 metros sobre segundo. Y nos dice que sale a 0.762 kilogramos por metro cúbico. Miren, bajó la densidad, ¿cierto? Y una velocidad de 180 metros sobre segundo, es decir, está yendo más rápido, está saliendo más rápido. Nos dicen si el área de entrada de la tobera es 90 centímetros cuadrados, hay que determinar la tasa de flujo másico por la tobera, es decir, el flujo másico como tal, también se llama así tasa de flujo, y el área de salida de esta. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Ok, entonces se trata de una tobera con los siguientes datos en la entrada. Por la tobera circula aire, ¿cierto? En la entrada nos dicen que entra con una densidad, digámosle 1, de 2.21 kilogramos por metro cúbico. Y nos dan también la velocidad de entrada, que es 40 metros sobre segundo. Y nos dan también el área de entrada, que es 90 centímetros cuadrados. ¿Ok? Y a la salida nos dicen la densidad de salida es 0,762 kilogramos por metro cúbico. Y la velocidad de salida, esta es la densidad 2, velocidad de salida 180 metros sobre segundo. Nos piden encontrar el flujo másico y el área 2, ¿no? Entonces aquí sería el flujo másico y el área 2. Eso es lo que nos pide. Entonces sencillo, ¿no? Se trata de un flujo uniforme donde el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico a la salida, ¿cierto? Entonces tengo todos los datos para calcular el flujo másico a la entrada, que sería la densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1. Entonces mi flujo másico va a ser la densidad, que es 2.21 kilogramos por metro cúbico, por el área, que son 90 centímetros cuadrados, aquí hay que hacer la conversión, por un metro cuadrado que tiene 100 al cuadrado centímetros cuadrados. Y por la velocidad, que son 40 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso?
¿Alguien ya lo hizo? Sebastián Hoyos está. Sebastián Martínez. Sebastián. Sebastián no nos quiere hablar. Sebastián Martínez. Veamos. Marcela Ruano. Profe, me dio 79,56. 79,56. ¿Tú eres Marcela? Sí, ¿no? Sí. Nena, te falta dividir entre 100 al cuadrado. A ver. Creo que dividiste solo entre 100. Entonces es 0,7956. 0,7956. Listo. ¿Esto qué sería? Esto sería, miren, aquí centímetros cuadrados se cancela con centímetros cuadrados. Aquí este metros con metros cuadrados me queda metros cúbicos que se cancelan con esto. Y me queda entonces kilogramos sobre segundo, que es el flujo másico, ¿cierto? Kilogramos sobre segundo. Listo, con eso yo ya tengo el resto de información porque este flujo másico es igual al flujo de salida, ¿no es cierto? Al flujo másico de salida. Entonces, mi flujo másico 2 va a ser igual a lo mismo, 0.7956 kilogramos por segundo, que va a ser igual a la densidad 2 por el área 2 y por la velocidad 2. Densidad 2 y velocidad 2 ya nos dan, entonces puedo despejar el área. El área 2 sería igual entonces al flujo másico que divide a la densidad 2 por la velocidad 2. Entonces el flujo másico es 0.7956 kilogramos por segundo sobre la densidad, densidad 2, que era ¿cuánto? 0.762 kilogramos por metro cúbico por la velocidad 2, que es 180 metros sobre segundo. Ok, entonces ¿eso cuánto me da? El área 2. Edgar Quiroz, ¿está?
¿Dónde está? Jason Narváez. Tampoco. Da 58 centímetros cuadrados, profe. ¿Tú eres Jason Narváez? No, profe. ¿Quién eres tú? Alex. Alex, ¿qué? Alex Oliva. Ah, Alex Oliva. ¿Cuánto es que te dio? Pues al principio me dio 5.800 por 10 a la menos 3. Y pues Ajá. de ahí lo convertí en 58 centímetros cuadrados. Eso. Ajá, 58 centímetros cuadrados. Esa es la respuesta. Aquí nos da kilogramos, se cancelan con kilogramos, segundos se cancelan con segundos, y aquí nos da este metro cúbico que se cancela con el metro de aquí y me queda metros cuadrados. Entonces eso da 5.8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, que multiplicado por 100 al cuadrado, pues da 58 centímetros cuadrados, es el área de salida de esta tobera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces, sí, ¿no? Este tipo así de ejercicios es muy, muy sencillito. Cuando estamos trabajando con gases, con aire, podemos utilizar también la teoría que ya vimos de gases ideales, ¿no? Entonces, a veces no nos dan la densidad, por ejemplo, nos dan otra información, entonces a través de esa otra información se puede calcular la densidad. Por ejemplo, si les dieran temperatura y presión, ustedes pueden calcular con la ecuación del gas ideal, con presión por volumen específico es igual a RT, o sea, la R constante del gas y de la temperatura, de ahí pueden despejar volumen específico y con ese volumen específico encontrar la densidad. O entrar directamente a las tablas o bueno, con gases ideales pues no hay muchas tablas, hay pocas, pero sí podemos utilizar MiniRProf o la aplicación de Thermonator, ¿ok? Bueno, entonces vamos al siguiente ejercicio que dice: el siguiente ejercicio nos dice: es este de aquí. A un difusor adiabático, miren, ya nos están dando la primera información, es adiabático, es decir, no hay intercambio de calor con los alrededores, con el ambiente. Entra aire a 80 kilopascales, miren lo que les decía, les pueden dar la presión de entrada y la temperatura, 120 grados Celsius, ¿no? No nos están dando aquí la densidad como en el ejercicio anterior. Entra a flujo constante de 6.000 kilogramos por hora. ¿Qué será esto? 6.000 kilogramos por hora, ¿qué variable es? ¿Quién me dice? Paula Chicano, ¿ahí está? Sí, sí te escucho. Esa unidad, ¿qué unidades o qué variable tiene unidades de kilogramos por hora?
Sí, un flujo másico, correcto. Son 6.000 kilogramos por hora que los podemos pasar a segundos. Entonces, ahí tenemos un flujo másico. Miren, aquí no nos preguntan el flujo másico, sino que ya nos lo están dando. Y a la salida nos dicen sale a 100 kilopascales. Otra información que nos dan es la velocidad del aire baja de 230 a 30 metros sobre segundo, es decir, 230 es a la entrada y a la salida es 30 metros sobre segundo. Obvio, el difusor tiene esa función, ¿no? De bajar la velocidad del flujo. Nos piden calcular la temperatura del aire de salida y el área de salida del difusor. ¿Ok? Entonces aquí ya complicamos un poquito el tema porque pues nos están dando otra información. ¿Listo? Por favor, copien estos datos y empezamos a resolver el problema. Ok, bueno, entonces iniciamos. Entonces se trata de un difusor adiabático. Un difusor adiabático, que en la entrada tiene la siguiente información. A la entrada nos dice la presión, sería la presión 1, son 80 kilopascales. En la temperatura 1, 127 grados Celsius. Nos dan un flujo constante, es decir, el flujo másico igual a 6.000 kilogramos por hora. La velocidad del aire, velocidad 1, 230 metros sobre segundo. Listo, esos son los datos a la entrada y a la salida nos dan la siguiente información. Sale a 100 kilopascales de presión. Entonces, la presión aumentó a 100 kilopascales y la velocidad que bajó, la velocidad 2, esta es presión 2 también, y la velocidad que bajó a 30 metros sobre segundo. ¿Ok? Nos piden calcular la temperatura 2 y el área de salida del difusor, es decir, el área 2. ¿Listo? Bueno, yo ya tengo un flujo másico aquí, ¿cierto? Con eso ya puedo encontrar varias cosas. ¿Qué podría encontrar? Yo sé que el flujo másico 1, que bueno, es igual al flujo másico 2, igual a 6.000
kilogramos por hora por una hora que tiene 3.600 segundos es igual a ¿qué? ¿Quién me hace esa operación? $1.66. 1.66666. Sí, Digamos 1.67 kilogramos por segundo. ¿Cierto? Ese flujo másico, ¿a qué es igual? Es igual a la densidad por la velocidad por el área. ¿Ok? Entonces, ¿tengo la densidad de ese flujo? No. ¿Tengo la velocidad? Sí, la velocidad me la dan y necesito el área. O puedo encontrar ahí el área que tampoco me la dan. ¿No es cierto? Entonces, a partir de este flujo másico podía encontrar yo el área de entrada si me lo pidiera. Pero pues en este caso no me lo piden, entonces lo dejamos ahí. En el caso que lo pidieran, pues también lo podemos calcular, ¿cierto? Bueno, ¿qué es otra cosa que me piden? La temperatura. Como está entrando una masa de aire, digamos, a 127 grados, y está pasando por este difusor, a la salida probablemente va a tener una temperatura distinta, porque la presión también es distinta, y probablemente la densidad también vaya a ser distinta. ¿Ok? Entonces, para trabajar con este problema, yo debo hacer un balance de energía, porque de lo que se trata aquí es de encontrar la temperatura, y la temperatura pues lo voy a encontrar con ese balance de energía a través de la entalpía. Entonces, ¿qué voy a utilizar aquí? Vamos a utilizar la ecuación que despejamos en la clase pasada de balance de energía, que me decía que el flujo de calor menos el flujo de trabajo va a ser igual al flujo másico cuando se trata de flujo estacionario, que el flujo de entrada es igual al flujo de salida, por la diferencia de entalpías H2 menos H1. A ver, la voy a buscar acá, que la diferencia de entalpías más, más la gravedad, que me multiplica la diferencia de alturas Z2 menos Z1, y más la diferencia de energías cinéticas, ¿no? Que es a través de la diferencia de velocidades. Velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Esto era mi ecuación de balance de energía, que es la expresión más usada para una corriente de gas o de vapor, como habíamos visto en la clase anterior. ¿Listo? Entonces voy a valerme de esta ecuación. ¿Qué pasa aquí? Miren, me están diciendo que es un difusor adiabático, ¿cierto? Entonces, ¿tengo flujo de calor? ¿Quién me dice? Este datico aquí, ¿este calor existe? A ver, nuevamente con la lista. Jenny Chapal está. Jenny. Parece que no está. Jenny no está. ¿Quién más? A ver, de los que poco contestan. Sebastián ayer no estuvo. Daniel Mejía. Tampoco. Cristian Muñoz. Cristian. No existe. ¿Sí me No escucha? existe, ¿por qué? Sí, sí lo escucho.
no existe flujo porque está diabático. Ajá, Entonces, por ser no hay adiabático, ¿cierto? cambio de calor. Eso, no hay flujo de calor. Listo. Trabajo. ¿Será que hay trabajo? ¿Quién me dice? Mario Pupiales. Tampoco. Mario Pupiales no está. Oscar Pupiales. Aquí estoy. Dime, ¿hay trabajo? Pues, ¿No te escuché? pues yo creería que sí, porque se usa para empujar el aire al sistema. No, el aire está entrando con una presión, ¿no? Está entrando con una presión y una temperatura y está circulando simplemente. Acuérdate que trabajo, podemos hablar de trabajo mecánico, trabajo termodinámico, es una fuerza por distancias cuando se mueve algo, o termodinámico cuando cambia un volumen y haces algún efecto sobre el ambiente. Aquí no, aquí está solo entrando aire y está saliendo aire, no se está moviendo nada en los alrededores, no están empujando nada ni están moviendo ningún objeto, ¿cierto? Entonces aquí lo que diríamos es que no hay trabajo, que el trabajo es cero, ¿no? Lo cual indica entonces, este término de aquí, ¿será que hay diferencia de alturas que me permita a mí ganar energía potencial o perder energía potencial? A ver, ¿Yajaira Obando está? Parece que no está. Jason Narváez. Tampoco. Paola Melo. Jessica López. Profe, pues en el problema no nos proporcionan información sobre alturas. Y es un difusor, bueno, áreas no nos dan para ver el tamaño del difusor, pero generalmente cuando son equipos muy grandes, que digamos tienen alturas de 2 metros, 3 metros, ahí podríamos decir que la energía potencial pues tiene alguna significación, ¿no? Pero en este caso es una tobera, ¿esto era una tobera? Un difusor, ¿no? En este caso el difusor parece ser pequeño, entonces no nos dan esa información para determinar pues que hay ganancia o pérdida de energía potencial, entonces podemos decir que esto también es cero, no hay ni ganancia ni pérdida de energía potencial. Lo que sí hay es un flujo circulando que tiene una velocidad de entrada y una velocidad de salida y hay un cambio de energía pues y transmisión de calor o difusión del calor ahí que lo podíamos trabajar a través de la entalpía. Entonces, ¿cómo nos quedó esta ecuación? Esta ecuación nos quedó así. El flujo másico que multiplica las diferencias de entalpía H2 menos H1 más la diferencia de energías cinéticas, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 es igual a 0, ¿cierto? Y obviamente como eso es igual a 0, yo esto lo paso acá a dividir y me queda entonces que esta ecuacioncita es igual a 0. Me quedaría que H2 menos H1 más velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 es igual a 0. ¿Ok? Aquí yo voy a ponerle un paréntesis a estas energías cinéticas para poderlas pasar al otro lado. Y entonces, como yo necesito la temperatura de salida,
Aquí me están dando solamente la presión a la salida. Entonces yo necesito, para conocer la temperatura, necesito dos datos, siempre dos, ¿no? Entonces de aquí yo puedo calcular la entalpía, y con la entalpía y la presión de salida yo ya podría averiguar cuál es esa temperatura que me están pidiendo, porque los otros datos los tengo. Tengo velocidad 1, tengo velocidad 2 y me dan los datos suficientes para calcular la entalpía 1. ¿Ok? Entonces en la entrada, me dieron los datos de presión, que era ¿cuánto? A ver, 80 kilopascales. Y temperatura 1 de 127 grados Celsius. Con esto, yo ya puedo encontrar la entalpía 1, ¿cierto? Puedo encontrar entonces la entalpía 1. ¿Cómo lo hago? Tenemos la herramienta de las tablas, del RepRof y del Thermonator. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a mirar cuál es la entalpía 1 con el Thermonator, que lo tengo aquí como a mano. ¿Ok? Bueno, entonces no se olviden escoger. Bueno, aquí ustedes deben escoger el gas, ¿no? Cuando ustedes seleccionan, pueden seleccionar aquí aire, este que está aquí, les va a dar unos datos, porque es el aire común, digamos, ¿no? Pero también tenemos aire como gas perfecto o como gas ideal. En este caso lo vamos a trabajar como gas perfecto para que nos den los resultados del libro, ¿no? Porque si lo trabajamos con los otros tipos de gases, pues nos van a dar unos resultados un poquito diferentes. No significa que esté mal, pues, pero para que nos den los datos voy a coger estos datos del gas perfecto aire. ¿Listo? En los exámenes o en los ejemplos, pues, o se les da esa información que trabaja como gas perfecto, como gas ideal, o simplemente ustedes escriben, ¿no? Para los gas perfecto aire, tales datos. Para gas ideal aire, tales datos. O para aire, sencillamente, tales datos. ¿Ok? Entonces, aquí ponemos la presión, que son 80 kilopascales, y la temperatura 127 grados Celsius. Y entonces aquí ya nos da una entalpía de 400.75 kilojulios por kilogramo. ¿Listo? .75 kilojulios por kilogramo, ¿ok? Bueno, vamos a pasar acá entonces. La entalpía es 400.75 kilojulios por kilogramo. Ese es el dato que necesito acá para despejar. Entonces yo ya puedo, miren, reemplazar esa entalpía aquí. Las velocidades las tengo, entonces puedo despejar la entalpía 2. Mi entalpía 2 va a quedar igual entonces a entalpía 1, que pasa ya negativo, menos este valor de aquí, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Reemplazando, quedaría que mi entalpía 2 es igual a la entalpía 1, 400,75 kilojulios por kilogramo, menos la velocidad 2 al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad 2? 30, ¿no? Al cuadrado. Menos la velocidad 1 al cuadrado, 230 al cuadrado. Todo esto sobre 2. Como esto está al cuadrado, me queda metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, las unidades de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para sumar kilojulios por kilogramo con metros cuadrados sobre segundo al cuadrado? Eso parece incongruente, ¿cierto? Parece que no se pudiera hacer. Pero se puede, haciendo la equivalencia de kilojulios por kilogramo. Entonces, un kilojulio
por kilogramo es igual a ¿qué? A 1000. Kilojulios son kilonewtons por metro, ¿no? Entonces serían 1000 newtons por metro sobre kilogramo, ¿ok? Y newtons, esto va a ser igual a 1000. Newtons son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metros y sobre kilogramos. ¿Listo? Entonces miren aquí. Kilogramos se cancelan con kilogramos, metros por metros me da metros cuadrados y sobre segundo, esto es segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces miren que los kilojulios por kilogramos son equivalentes a metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces yo puedo poner esta equivalencia aquí para poder hacer la suma de manera correcta. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que la entalpía 2 es igual a 400.75 kilojulios por kilogramo, por lo que me dé aquí, ¿no? 30 al cuadrado menos 230 al cuadrado sobre 2. Estos son metros cuadrados sobre segundos al cuadrado por la equivalencia, que son por la equivalencia de kilojulios por kilogramo, que es lo que les acabo de mostrar aquí. ¿No? Es que sería 1 kilojulio por kilogramo es equivalente a, haciendo aquí aquí en esto de aquí y esto de aquí, es igual a metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? A 1000, perdón, 1000. Mil metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Aquí ya puedo cancelar. Metros sobre segundo al cuadrado con estos metros sobre segundo al cuadrado que está arriba y me queda kilojulios por kilogramo. ¿Listo? Esa operación entonces da ¿cuánto? Aquí me falta un menos, ¿no? ¿Quién la hizo ya? Yo 426,75. 426,75. ,75 kilojulios por kilogramo. Esa es mi entalpía. Entonces, miren, ya tengo dos datos para el flujo de salida, que son la entalpía y la presión. La presión me la dieron, me dicen que sale a una presión de 100 kilopascales, ¿no? Entonces, a la salida tenemos una presión 2 de 100 kilopascales y una entalpía 2 de 426,75 kilojulios por kilogramo. Con esto entonces puedo encontrar la temperatura 2. Nos podemos ir al thermonator, decirle que vamos a poner un nuevo estado, que es el estado 2, con una presión de 100 kilopascales y una entalpía de 426,75 kilojulios por kilogramo. ¿Ok? Y ahí ya me da la temperatura del estado 2, que son 152,89 grados Celsius. ¿Sí? Ese valor de ahí.
Entonces aquí también aproveché, ya lo había marcado, para obtener la densidad también de este flujo de salida. Desde este punto de salida donde tenemos temperatura y entalpía, tomamos la temperatura, donde tenemos presión y entalpía, calculamos la temperatura y la densidad. Ahí están viendo una densidad de 0,8177, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, con esos dos datos, volvemos acá y me da entonces que la temperatura 2 es 152,89 grados Celsius, que si ustedes le suman los 273 grados para llevarlo a grados Kelvin, me da 425,89. Serían grados Kelvin. Y también obtuve la densidad 2, que era 0, ¿qué? 0,8177 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? ¿Qué me falta? Calcular el área 2, ¿cierto? Entonces, para el área 2, voy a hacerlo a través del flujo másico 2, que es igual al flujo másico 1, que es igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. De aquí despejando, área 2 quedaría igual a flujo másico 1 sobre densidad 2 por velocidad 2. Y eso sería igual entonces, ¿cuánto nos dio el flujo másico? ¿Ya lo había calculado o no? 1,67 Eso. kilogramos sobre segundo. 1,67 kilogramos por segundo. Densidad 0,8177 kilogramos por metro cúbico. Y por velocidad, creo que es 30, ¿no? 30 metros sobre segundo. Entonces, esta área me da ¿cuánto? .068. 0,068 metros cuadrados por 100 y por 1000, eso sería como 680 centímetros cuadrados, ¿ok? Esta sería el área 2. Podíamos calcular de la misma forma el área 1, ¿cierto? Porque tenemos los datos de entrada que son la temperatura y la presión, con eso hallamos densidad. Como tenemos la velocidad, con el flujo másico, que ya lo calculamos también, podemos tener el área 2. El área 1, perdón. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta?
Ok, pues sí, estos ejercicios son, yo diría que un poquito más fáciles que lo que veíamos en sistemas cerrados. Se entienden un poquito mejor por lo que ustedes ya han visto hidráulica, ya manejan la parte de flujos y demás. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que como son gases, cambian la densidad, ¿no? Entonces, cuando son flujos estacionarios como este, donde el flujo de entrada es igual al flujo de salida, pues se facilitan mucho las cosas. Puede haber otros ejercicios donde no sea flujo estacionario, sino no uniforme, y cambien los flujos másicos, el de entrada y el de salida. Por ejemplo, si hay, hay una entrada con una tubería y una salida con dos tuberías, entonces el flujo se divide, digamos, ¿no? Pero es como de sentido común, ¿no? Sabemos cómo hacer esa relación de flujo de entrada y flujo de salida. En el caso de una tubería que se divida, pues tendrá la relación de flujos de acuerdo con la relación de áreas. Entonces se puede trabajar así fácilmente. Bueno, quisiera que el otro ejercicio lo hagan ustedes. Es exactamente igual a este, solo que no se trata de de un difusor como aquí, sino de una tobera. A una tobera entra aire, miren que nos dan las mismas variables, los mismos datos, presión y temperatura, ¿no? Entonces, entra aire constantemente. Aquí lo que nos están diciendo es que el flujo es uniforme, es decir, el mismo aire que entra es el que sale. Y nos dicen 30 kilopascales y 200 grados Celsius, y nos dan la velocidad. Y nos dicen que sale, aquí nos dan la presión y la velocidad de salida. Y nos dan el área de entrada, ¿no? Entonces, como nos dan el área de entrada, ya podemos calcular flujo másico, porque tenemos área, con presión y temperatura podemos calcular densidad, y tenemos velocidad, entonces podemos calcular el flujo másico de entrada, que sería igual al flujo másico de salida. Entonces, aquí ya responderíamos el primer punto, que es el flujo másico por la tobera. Y luego nos dicen la temperatura del aire a la salida. Entonces hacemos el mismo procedimiento, la ecuación de balance de energía. Aquí tampoco hay calor, tampoco hay trabajo. Haríamos lo mismo que hicimos en este otro ejercicio, despejar la entalpía 2 para poder con la entalpía y lo que nos dan en la salida, que es la presión de salida, y la entalpía, ya podemos encontrar la temperatura. Perdón, no sé qué está pasando aquí. Podemos encontrar la temperatura del aire a la Recording salida stopped. y el área de la tobera. No sé si necesiten ver nuevamente el enunciado. ¿Lo copiaron? Póngale otro ratico, profe. Ya. No. Listo. Entonces, este tercero, a una tobera entra aire constantemente a 300 kilopascales y 200 grados Celsius y 45 metros sobre segundo. Y sale a 100 kilopascales y 180 metros sobre segundo. El área de entrada de la tobera es 110 centímetros cuadrados. Determinar el flujo másico por la tobera, la temperatura del aire a la salida y el área de salida de la tobera. Ahí están las respuestas para que las copien.
Listo, entonces yo voy a estar